en esta hermosa mañana, agradeciéndole al Señor por la oportunidad que nos da de un viernes más poder ser los expositores de una palabra de Dios para todo el que se conecta en esta su emisora Kiss 94.9. Hoy Dios te va a hablar. Hoy Dios te va a bendecir. Si tú estás agradecido, si estás agradecida de un día más de vida, ahí donde tú estás, dale gracias al Señor. Dile gracias, Señor, por un nuevo día. Gracias, Señor, por la oportunidad que me das de haber despertado. Gracias, Señor, porque tu misericordia aún está sobre mí. Porque aún con luchas y dificultades, tú estás de pie. Otra persona se hubiese rendido, pero tú estás de pie y Dios tiene un propósito grande contigo. Por eso estás conectado con nosotros en esta mañana y para nosotros es un placer y un honor, como cada viernes, compartir con usted que espera una palabra de Dios y que siempre esté expectante de lo que Dios va a hablar a su vida. Queremos leer la palabra de Dios en el libro de Proverbios, capítulo 18, verso 21. Si usted tiene su Biblia, búsquela. Si no, anote esta cita bíblica para que más luego pueda disfrutarla en tranquilidad. Dice así: la muerte y la vida están en poder de la lengua, y el que la ama comerá de sus frutos. Gloria a Dios. Gracias, Señor. Gracias, Jesús, por esta palabra. Yo te pido que esta mañana puedas abrir nuestros entendimientos control, para que podamos entender tu palabra, para que podamos digerir tu palabra, que no solo seamos oidores de ella, sino que podamos ser hacedores. Y yo te presento en este momento cada persona que esté en conexión con nosotros. Llénalos de tu presencia, llénalo de tu santa unción. Lleva paz al que la necesite, lleva tranquilidad al que tenga ansiedad. Dios mío, guarda al que va al volante, guarda los que están en sus hogares, lleva sanidad al que la esté necesitando en esta hermosa mañana. Gracias, Señor, Jesús, porque sabemos que tú estás con nosotros, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Aleluya. Estamos de vuelta en tus viernes de rompimiento y hoy con un tema que sé que va a ser de bendición para tu vida. Hoy vamos a exponer la palabra con el tema declara. Esta es una palabra que con el simple hecho de mencionarse se entiende su significado. La palabra declarar significa exponer una cosa públicamente o dejar algo bien claro. Cuando tú te paras en un lugar y tú declaras algo, tú estás diciendo: yo estoy a favor de esto. Tú estás diciendo: esta es mi idea, esto es lo que yo creo y lo expongo ante ustedes. Entonces, esta mañana nosotros queremos que tú abra tu espíritu, tu mente, para que te posiciones y veas en qué lugar de tu vida tú tienes que hacer un acto de declaración. Y con alusión a declarar, pastor, en estos días esa palabra está muy de moda con la declaración de bienes y todo eso de los funcionarios, pero no vamos a hablar de ese tema. Hoy vamos a hablar de una declaración espiritual. Hoy vamos a hablar de una declaración que nosotros como humanos tenemos que hacer, y entendiendo el poder que tenemos en nuestra lengua, en nuestra boca. Nosotros tenemos un poder que a veces ni siquiera nos damos cuenta, porque el nosotros declarar cosas positivas como declarar cosas negativas en nuestras vidas influyen. Pastor, hay gente que son negativas y así mismo tienen una atmósfera: yo no puedo, a todo lo encuentran un pero, y así mismo se torna su ambiente. En cambio, cuando hay una persona que declara cosas positivas, aún haya situaciones en su contra, esta persona tiene un estado de ánimo un poquito como más relajado. Así es. Y hablando de declaración, se conecta muy bien este tema al ambiente de declaración de bienes, entre otras cosas, porque hay personas que no declaran lo que es. Entonces hay gente que declara de más, hay otros que declaran de menos. Entonces, hablar de declarar, la palabra declaración o declarar abarca muchos ámbitos y muchos aspectos de la vida cotidiana, literal, y sobre todo queremos hacer énfasis en este sentido espiritual, porque declarar en el mundo espiritual trasciende lo natural, trasciende la carne. De declarar en el mundo espiritual es algo muy fuerte. Y usted se preguntaría,
¿Por qué van a hablar de declaración? La palabra declarar o declaración no se limita solamente a abrir la boca. Hay gente que se limita y se queda en la atmósfera de que, por ejemplo, yo soy libre, pero el asunto aquí no es que tú digas que eres libre, que declare que eres libre, sino que lo demuestre. Porque hay gente que declara cosas pero no demuestra. O sea, con la boca dicen una cosa pero hacen otra. Entonces, lo que tú declaras tiene que ver con lo que tú haces, con tu comportamiento, con tu actitud, con tu movimiento. Y yo podría preguntarle a usted, ¿por qué? ¿Por qué hay que declarar? ¿O para qué hay que declarar? ¿Y cuándo se va a cumplir lo que tú declares? ¿Por qué hay que declarar? El hombre, desde el principio, fue hecho con el diseño de declarar. Por eso es que el eterno Dios en Génesis, cuando hace al hombre, le dice, mira, ponle nombre a los animales. O sea, Dios le estaba diciendo, tú tienes la facultad de declarar cosas y se van a cumplir. Por eso es que el hombre le puso, por ejemplo, al león, el nombre león, o a la gallina, al gallo, y todavía hoy en día se llama así, porque lo declaró un hombre. Lo declaró un hombre, y un hombre que estaba dirigido por el Espíritu. Porque unas cosas usted declarar dirigido en emoción y otras declarar dirigido por el reino o por el cielo. Así que desde el principio el hombre, su diseño original tiene que ver con declarar, tiene que ver con establecer, tiene que ver con plantar. Y queremos hablar con personas hoy que el diseño de ellos es declarar. Y alguien me diría, pastor, pero ¿a qué se refiere si yo continuamente estoy declarando? La pregunta sería, ¿qué tú estás declarando? ¿Para quién lo está declarando? ¿Cómo lo está declarando? O sea, ¿cuál es tu nivel? O sea, ¿cuál es tu posición al momento de declarar? Porque para que se cumpla tiene que ver mucho con la posición que tú tienes. ¿Desde qué perspectiva lo declara? ¿Cuál es el objetivo? ¿Cuál es el propósito? ¿Cuál es el objetivo final de tu declaración? Por ejemplo, hay personas que están enfermos y continuamente declaran que quieren ser sanos. Pero ¿por qué no son sanos? Hay dos dimensiones. Tú tal vez no eres sano porque Dios no lo ha permitido, con el propósito de enseñarte, darte una enseñanza y que tú pagues un precio, que pagues un proceso para entonces que tú puedas testificarle a otros que estén pasando por lo que tú ya pasaste. Pero hay otra dinámica que es muy importante, y es que hay gente que declara y ya no tiene que ver con Dios, no tiene que ver tampoco con las tinieblas, sino que tienen que ver con ellos mismos, tienen que ver con su integridad, porque lo que tú declaras se va a cumplir, depende de tu posición de integridad o fidelidad que tú tengas ante Dios. Así es. Entonces, hoy el plan es que usted se conecte con esto, de cambiar tu lenguaje de un lenguaje negativo a un lenguaje positivo. ¿De qué manera? Declarando las cosas que no son como si fuesen. El libro de Romanos capítulo 4, 17 dice que nos pone delante de Dios, el cual levanta muertos, el cual sana a los enfermos y declara las cosas que no son como si fuesen. Entonces, el nosotros declarar es entrar en un estado de fe. Y hay fe que son una fe de usted creerá, bueno, si Dios quiere va a llover, pero hay fe que son extremas, donde nosotros tenemos que declarar en un entorno totalmente negativo, en un entorno totalmente imposible a probabilidades humanas. Entonces ahí yo empiezo a declarar las cosas que no estoy viendo como si así fuesen. En mi palabra, en mi boca hay un poder y hay un efecto poderoso en nuestras mentes. Henry Ford decía, y esta frase a mí me encanta, que dice, si tú crees que puedes como si no puedes, estás en lo correcto. Cuando alguien cree que no puede, casi siempre dice, yo no puedo. Casi siempre hace un acto de declaración negativo, pero cuando tú crees que puedes, también haces un acto de declaración positiva. Yo indagando sobre lo que es el poder de declarar y de nosotros ser positivos, cómo influye emocionalmente en nosotros, encontré esta información que unos profesores y unos psiquiatras de una universidad de los Estados Unidos hicieron un estudio de cómo las palabras pueden cambiar nuestro cerebro. Cuando tú escuchas una palabra
palabra no al principio de una oración, inmediatamente tu cerebro como que se bloquea y tu estado de ánimo como que baja. Así es. Pero cuando tú escuchas la palabra sí, también así mismo tus emociones como que se relajan un poco. Se abre un portal. Cuando nosotros escuchamos la palabra no, el cerebro empieza a liberar cortisol, que es la hormona del estrés. Entonces nos pone como en una situación incómoda, nos sentimos estresados. El que ha ido a la embajada americana y ha salido con un no, esa es la mejor descripción de tú tener una palabra que te digan no, tú no puedes. Pero poniendo este ejemplo, hay mucha gente que ha ido a solicitar visa y le dicen no visa. Y no se detienen, pastor. Así es. Dicen, bueno, voy a esperar 6 meses, voy a esperar tanto tiempo, voy a hacer un cambio y voy a volver porque a mí me van a dar esa visa porque voy a cumplir ese sueño. Ellos mismos se dan palabra de aliento, pero a veces en situaciones de nuestras vidas recibimos un no o recibimos algo negativo y nosotros nos rendimos. Ya no lo voy a intentar con mi matrimonio. Estoy cansada, ya no lo voy a intentar con esos hijos que son rebeldes, ya no lo voy a intentar con esta amistad, o ya no lo voy a intentar con este empleo, ya estoy cansado. No, cambia esa manera de pensar, porque en la mente es que empieza el primer trabajo de la declaración. El que declara es porque está seguro de lo que está declarando. El que declara es porque ya en su mente se vio el diseño que él quiere y lo empieza a exponer. Entonces todas las palabras que nosotros expresamos, sean positivas o sean negativas, producen una descarga emocional en nosotros. Así es. Y si tú no te motivas, hay gente que se autosabotea ellos mismos cuando las cosas no suceden como tú quieres. Y hoy en esta mañana nosotros queremos llevarte al extremo de que tú empieces a cambiar tu lenguaje a un lenguaje de queja, un lenguaje de negatividad. Cámbialo por un lenguaje positivo. En vez de tú decir, bueno, yo no califico para este empleo, tú mismo diste, claro que sí, yo sí califico, yo voy a ir en el nombre de Jesús. Bueno, yo voy a llevar este currículum, pero yo no tengo ninguna cuña ahí, pastor. Yo voy a tirar la aventura. No. Tú di, en el nombre de Jesús, yo voy a aplicar por este empleo. Hay una vacante donde tú trabajas y tú entiendes que, bueno, yo no soy amiga del jefe de ese departamento, pero en el nombre de Jesús, si tú tienes las cualidades, declara que se puede hacer, declara que tú tienes las posibilidades. Cuando nosotros tenemos un lenguaje positivo, nuestro ambiente va a ser positivo. Cuando, mire, hay gente que son totalmente negativas, usted le escuche y hay gente que tú ni la quieres tener cerca. Porque siempre con un lamento, siempre haciéndose la víctima, porque el que declara cosas negativas siempre se hace la víctima. Y sobre todo tiene un espíritu de queja. Se queja hasta de la abuela que hace 20 años murió. Se queja del mismo, se queja de la esposa, se queja de los hijos, se queja del empleo. Nunca estará bien para el que no declara o declara declara cosas negativas. Y queremos incentivarte de una manera fuerte. Hoy queremos confrontar tu diseño, confrontar ese llamado que tú tienes. Y el llamado tuyo es de declarar las cosas que no son como si fueran. Y la Biblia, la palabra de Dios, está lleno de ejemplos. Hay cientos de miles de ejemplos, muchos personajes bíblicos, hombres y mujeres con defecto igual que tú y que yo, pero que tomaron la decisión de declarar en medio de la crisis, porque es fácil declarar cuando hay abundancia. Si tiene unos cuantos millones en el banco, tiene la nevera llena, es más fácil aparentemente declarar. Ahora, cuando no hay nada, ¿qué vas a declarar? ¿Que vas a seguir en derrota o que vas a tener el triunfo o la victoria? Tú serás mañana lo que declaras hoy. Y queremos que usted, para que se conecte un poco más directo con nosotros, esté escribiendo al WhatsApp 829-678-9025, 829-678-9025, y puede llamarnos a cabina también y tú mismo declarar tu palabra, llamar y establecer sobre tu casa, sobre tu familia, en el nombre de Jesús. Puede llamar a los teléfonos 221-2116,
809-221-2116. En esta cita bíblica que hablamos al principio, que yo leí en el libro de Proverbios, que dice que en nuestra lengua o en nuestra boca está el poder de la vida y de la muerte. Las cosas que nosotros declaramos pueden darle vida a alguien o pueden destruirlo, porque hay gente que te dice palabras que te hieren. Hay palabras que matan sentimientos. Hay palabras que matan emociones. Hay palabras que te dan durísimo. Yo no sé si a usted le ha pasado que tú dices, wow, pero yo no pensé. Yo de cualquier gente me hubiese dicho esto y yo me hubiese quedado tranquila, pero de tal persona decirme eso me mató a mí. Eso me enfrió a mí. Entonces vemos el poder que nosotros tenemos y en lo que es declarar. También hay una área muy importante que son nuestros hijos, nuestra casa, porque a veces a nuestros niños no le declaramos cosas positivas. Yo lo he escuchado, madres que le declaran cosas a sus hijos, lo maldicen, le dicen cosas feísimas, le dicen que son inútiles, le dicen que no pueden. Entonces con tus palabras tú estás matando ese sentimiento de tus hijos. Por ejemplo, a tu esposo, cuando tú le dices a tu esposo que es un inútil, o a tu esposa, tú la matas con las palabras. Entonces hoy cambia ese lenguaje de tú hablar cosas negativas, de que tu palabra salga con intención de herir, de matar, de destruir, a que tu palabra salgan de manera positiva. Qué bueno es cuando tu hijo hace algo bueno y tú le dices, wow, mi amor, estoy orgullosa de ti, o estoy orgulloso de ti, bien hecho, como yo le decimos a nuestro niño, que a veces ellos rinden pero a veces hacen cualquier cosita, un dibujo, lo que sea, y te lo quieren mostrar, y tú como padre, wow, bien hecho, síguelo intentando, sigue haciendo, que tú vas a ser el número 1. Entonces eso va a motivar a tu hijo a que él vaya creciendo con una buena autoestima, porque cuando tú a un niño tuyo le dices cosas negativas, tú le estás tirando el autoestima al piso. Y muchas personas que ya son adultos tienen una autoestima baja y entienden que no pueden o no tienen acceso a hacer cosas. Fue porque cuando eran pequeños sus padres le declararon palabras como: tú no puedes, tú no lo vas a lograr, nosotros no tenemos cuña, no somos buena familia, somos pobres. Entonces la pobreza está en la mente. Simple. ¿Y cómo así? ¿Cómo así si yo no tengo dinero y no lo estoy pensando? Claro que sí, un porcentaje de la vida, de vivir una vida, disculpe la palabra, mediocre, está en nuestra mentalidad. Porque cuando usted es una persona positiva, usted se reinventa. De lo poco que tú tienes, tú haces que se multiplique. Y tenemos un ejemplo en la Biblia cuando Jesús alimentó a 5,000 personas. Habían unos panes y unos peces, pero eso poco que se tenía lo pusieron a disposición. Porque a veces nosotros creemos que tenemos tan poco que no califica para ayudar a alguien, y lo poco que tú tienes, aun sea una palabra de aliento, va a servir para bendecir a alguien. Y esta mañana empieza a declarar. Date una vuelta en tu mente, ahí donde tú estás, párate y di: Señor, ¿dónde que yo me estoy quedando estancada? O tú sabes dónde que tú te estás quedando como patinando en el mismo lugar, y comienza a declarar que en el nombre de Jesús tú lo puedes hacer. Vamos a una pausa musical y volvemos en breve. Gloria al Señor. Declara la palabra. La primera parte tiene que ver, la primera parte de tu vida, de tu proceso, tiene que ver con quedarte callado, pero la segunda parte es donde tú declaras, donde tú te levantas con ímpetu, te levantas en fe, diciendo: hay una parte 2, el eterno Dios me tiene algo mejor, mi diseño, mi historia no terminará así. Pastora, este tema está muy bueno, porque percibimos que hay gente que se está conectando con esta palabra, gente que tiene que levantarse y declarar sobre su casa, sobre sus hijos, sobre su finanza, declarar. Hace un ratito ahí creo que el máster nos va a poner un audio donde alguien se motivó, mi amigo Luis, que trabaja en la compañía de transporte, Dios está obrando con su sistema operativo Ruta de Carros Seguros Santa Bárbara, que llega a la Duarte, y él envió un audio declarando que hoy será un día mejor que el de ayer.
Gloria al Señor. Vamos a escuchar. Soy Luis, trabajo en la ruta kilómetro 17, autopista Duarte. Yo declaro hoy que Dios me tiene un propósito para mí hoy. El día de hoy será mucho mejor que el de ayer y que Dios me llene de muchas bendiciones a mí y a cada uno de mis compañeros. Amén. Dios le bendiga, Pastor Alexander. Gloria al Señor. Tremendo, pastora. Qué declaración. Así es. Qué declaración. Y a mí me consta, por ejemplo, este joven ayer tuvo un pequeñito inconveniente con el vehículo, la junta de la culata. Y oye como él ya hoy, o sea, es tener actitud. Para que se cumpla lo que tú declaras, tienes que tener actitud, tener carácter, tener firmeza. Y hay varias dimensiones y quiero tocar dos puntos muy importantes en lo que es declarar. Número uno, cuando tú declaras, la declaración que tú haces siempre va a tener confrontación. Y uno de los ejemplos bíblicos más poderosos es el ejemplo del profeta Elías en el Monte Carmelo, con los 800 profetas. Las personas que han leído saben de esta historia, que había una situación, había un problema serio en el pueblo por causa del pecado, de idolatría, entre otras cosas. Y pues vino una escasez, vino una crisis. Y esa crisis, lo único que pudo detener, paralizar la crisis y que se soltara la abundancia o el tiempo de bendición, fue una confrontación entre lo bueno y lo malo, entre el profeta del cielo y los profetas falsos. Y estando en ese lugar, me llama mucho la atención porque Elías era un solo, pero ellos eran muchos. O sea que si era por número, o hoy en día en el buen dominicano o en el término popular dicen que mayoría gana, entonces ellos hubiesen ganado con las declaraciones. Pero algo sorprendente, pastora, es que Elías, número uno, le da el primer lugar o el espacio a ellos. O sea, declaren ustedes. Cuando tú estás conectado al cielo, tú permites que otros declaren primero, porque a ti no te posiciona en el primer lugar que salir adelante, sino que aunque tú estés detrás, si tienes diseño de estar adelante, allá detrás vas a resaltar, porque cuando tú eres cabeza y no cola, nadie podrá limitar o detener lo que Dios ha dicho. Y sorprendentemente este episodio me encanta porque están ahí en un debate, hay una batalla campal y ellos declararon y nada aconteció, hasta que el hombre de Dios se levanta con actitud, con integridad. Porque usted tiene que tener pendiente que de la única manera que se va a cumplir lo que usted declare es cuando usted es fiel, cuando es íntegro y sobre todo cuando es obediente. Porque tenemos mucha gente declarando en desobediencia. Tenemos mucha gente declarando en rebeldía. Tenemos mucha gente declarando con falta de sujeción. Y si usted no se sujeta a la palabra de Dios, cuando usted la declare no va a tener ningún efecto. O sea, se va a quedar en un ambiente completamente sin cumplimiento. Y este hombre declaró y se cumplió. Soltó la palabra, pero hubo una confrontación, un face to face, un cara a cara. O sea, yo digo que tengo la palabra de reino, la palabra que va a cambiar el ambiente, y usted dice lo contrario. Vamos a ver entonces qué va a pasar. ¿Por qué él tuvo la victoria? Porque fue íntegro, porque era un hombre que se guardaba para Dios, y eso hay que entenderlo y tenerlo bien pendiente, pastora. Así es, y me encantó escuchar ese audio de este joven, porque a ese punto es que nosotros queremos llevar a todo el que está escuchando esta palabra, que puedas conectarse con una declaración, que puedas conectarse con una vida íntegra. Y qué bueno es uno empezar el día declarando cosas buenas. Mire, usted lo puede anotar y lo puede decir, que no es lo mismo usted decir, bueno, la situación está difícil, vamos a ver cómo me va a ir hoy. No, que tú declarar y decir en el nombre de Jesús, hoy me irá mejor que ayer. En el nombre de Jesús, hoy me va a ir bien, hoy voy a ser bendecido, hoy este día Dios va a estar conmigo, Dios me va a guardar al volante, o Dios me va a dar la sabiduría en este empleo, Dios me va a ayudar en esta área. Qué bueno es nosotros declarar cosas positivas, porque es que nosotros podemos declarar las cosas que no son como si fuesen. Como yo decía hace rato, la declaración va ligada a la fe. Así es. Porque si tú no tienes fe, tú vas a declarar algo
y solamente va a decir la palabra por decirla, no va a pasar nada. Pero cuando tú conectas tu declaración con la fe, entonces ahí tú empiezas a ver un resultado positivo. Y si empezamos a buscar en la Biblia, mucha gente que declararon su milagro lo recibieron. Casi todas las personas, si usted lee el libro de los evangelios, las personas que tuvieron un encuentro con Jesús, Jesús siempre le decía, ¿qué tú quieres? ¿Qué quieres que te haga? A una persona venía, ¿qué es lo que tú quieres? O sea, declara la palabra. Él sabía Jesús sabía la el situación, problema que tenía. Pero entonces él siempre quería llevar a la persona a que la persona declarara lo que querían recibir. Y el que no declaraba lo que quería recibir ya delante de Jesús ya venía con esa petición. Porque todo el mundo que se acercaba a Jesús con una situación se iba con sus problemas resueltos. Cuando este ciego llega a los pies de Jesús, que se tiene este encuentro con Jesús, Jesús le dice, ¿qué quieres que te haga? Jesús sabía que él estaba ciego. Así es. Él le dijo que él podía haberle dicho a Jesús, ay, pero tú no estás viendo que yo me imagino que si hubiese sido un dominicano. Se lo dice, sí. Le dice otra cosa, pero él le dice, Señor, que reciba la vista. Y ahí Jesús obró en la palabra que él declaró. Todo lo que nosotros declaramos en el nombre de Jesús, lo que desataras en la tierra, será desatado en el cielo. Y todo lo que nosotros atáramos en la tierra, será atado en el cielo. Dios mismo diciéndonos, lo que tú declares aquí en la tierra, con fe, creyendo, yo lo voy a hacer. Y escuche la respuesta de Jesús, porque ahí está lo sorprendente. O sea, tu fe te ha sanado. Así tu fe es. te ha salvado. Casi en todos los milagros siempre había la misma expresión, tu fe. O sea, Jesús diciéndole, tú fuiste el responsable de tu milagro. O sea, tu acción, tu movimiento, tu actitud, tus propias palabras. Por eso es que aunque Jesús, por ejemplo, el paralítico también, de 38 años, o sea, quiere ser salvo, quiere recibir el milagro. No solo eso, pastor, que ahí entró una conversación. Sí. Porque él tenía todos esos años paralítico. Esto era un hombre que estaba paralítico y tenía 38 años. 38. Y llega el día de él declarar la palabra que él tanto estaba esperando y lo que entró en un debate con Jesús. Lo primero que dijo fue, pastor, aún no puedo. No tengo quien me meta. Entonces vemos como una palabra negativa puede retrasar un milagro. Así pastor. es. Un no de tu boca puede estancar una promesa. Jesús le dijo, ¿tú quieres ser sano? Bueno, Señor, yo no tengo quien me meta en el estanque, tengo tanto tiempo. Que empezó a hacerle un listín de cosas, Jesús. Hubiese sido yo, le digo, sí, Señor, yo quiero ser sano. Yo quiero que tú me sanes. Tengo tanto tiempo en esto. Pero él entró en una conversación. ¿Qué te queremos hacer entender en este momento? Que cuando tú tengas la oportunidad de declarar tu milagro, decláralo. Así es. ¿Cuál es el milagro que hace falta en tu vida, en tu casa? No importa qué tiempo tú tengas viviendo en esa situación, no importa qué oportunidades tú no veas, no importa que cuántos no te hayan dado, cuántas puertas te hayan cerrado. Cuando nosotros nos posicionamos a declarar una palabra en fe, entonces las puertas se empiezan a abrir, pastor. Hay gente que su historia por una declaración cambia, como cambió la de este paralítico. Y siempre van a haber personas que no van a creer en lo que tú crees. Es algo normal. Entonces mucha gente comienza a declarar y desde que escucha las voces, por ejemplo Jesús con la hija de Jairo, un ambiente de muerte, de luto, la gente llorando, y Jesús simplemente llega y dice, hey, ¿por qué está llorando? La niña no está muerta, solo duerme. O sea, dice la Biblia textualmente que se comenzaron a burlar. Entonces la gente siempre, el que no tiene la capacidad de creer o soñar con lo que tú sueñas, se va a burlar. Así o sea, es. Siempre van a haber gente burladores o gente negativa a tu alrededor, pero tú no puedes limitarte a lo que otro crea o diga. O sea, nadie puede creer por ti. Amén. Tú tienes que creer y declarar. Por eso, creí, por lo cual hablé. O sea, tú crees
pero tienes que declarar lo que tú crees. ¿Qué tú estás creyendo? ¿Que tu esposo va a seguir en el alcohol o que Dios lo va a libertar? Aleluya. O sea, que tú estás creyendo que el problema en el matrimonio va a seguir a tal extremo que se van a divorciar o que Dios lo va a cambiar. Pastor, tengo muchos años. La Biblia habla de personas, la mujer del flujo de sangre, 12 años. Este hombre, 38 años. Y un sinnúmero de personas que duraron mucho tiempo con un padecimiento, con un problema, pero nunca dejaron de declarar. Entonces, este es un viernes de rompimiento para declarar. Que vamos a declarar que todo lo que te hace la guerra cae por tierra. Vamos a declarar que el mar rojo se abre en dos. Vamos a declarar que esos muros que no te permiten llegar al otro lado serán derribados. Hay que declarar, siempre hay que declarar las cosas positivas, pastora. Y hay un ambiente de declaratoria, hay un ambiente, hay una unción de declarar. Y cuando tú declaras, si declaras en fe y con fe y sobre todo con integridad ante Dios, se va a cumplir. Ahora bien, pastora, hay gente que declara y ciertamente tiene fe. Hay gente que declara y ciertamente tiene integridad, es fiel. Pero porque tú seas fiel o tengas integridad, no significa que se va a cumplir cuando tú quieras, porque la declaración tiene que ver con el que la va a hacer cumplir. Y quien la hace cumplir, tu trabajo no es hacerla cumplir, tu trabajo es declarar. Ahora hay alguien por encima de ti que va a hacer que se cumpla lo que tú declaraste en el tiempo y el momento que él cree o él entiende que te va a ser de provecho. Y eso hay que entenderlo, porque Dios no te va a dar lo que tú quieres, sino lo que tú necesitas en el momento. Amén, así es. Y hoy, motívate. 809-221-2116. Llama y declara como declaró este joven hace ratito. Luis. Haz un acto de declaración. 809-221-2116 o envíanos un audio o un mensaje por WhatsApp 829-678-9025. ¿Estás enfermo? Declara que estás sano. Wow. Estás en crisis, declara que Dios va a proveer. Aleluya. Estás en deuda, declara que Dios te va a sacar de esas deudas. Muy fuerte. Tienes sueño de tal vez tener un mejor carro, de tener una casa, declara que Dios lo va a hacer. ¿Dónde es que se necesita la declaración para que tú lo hagas esta mañana? En un encuentro que tuvo Jesús, hubo un círculo de personas. Estaba Jairo, estaba una mujer que tenía un flujo de sangre, que tenía 12 años sufriendo de esto. Hubo un escenario que, mire, Jairo viene y pide un milagro para su hija. Pero hubo una mujer que no tuvo tiempo de acercarse a Jesús a declarar la palabra, sino que desde antes de ella llegar, ella dijo: si tan solo yo tocare el borde de ese manto, yo voy a ser sana. Yo seré sana, yo voy a ser cambiada. Y ella se metió entre la gente hasta llegar donde Jesús y tocó el manto, porque es una actitud. La declaración viene acompañada de una actitud, viene acompañada de la fe. Ella declaró la palabra antes de llegar. Dijo: si yo toco ese manto, yo voy a ser sanada. Y no solo ella recibió eso, sino que recibió la salvación, porque cuando ella se acerca a Jesús, Jesús dice: ¿quién me ha tocado? Porque poder ha salido de mí. Es que tú vas a provocar que del cielo salga un poder a favor de tu casa con tu declaración y con tu acción. Porque no es solo decir: ay, Señor, yo creo que tú vas a hacer tal cosa y seguir con una actitud negativa. No, es tú declarar la palabra y empezar a accionar en esa palabra. Es tú creer la palabra que tú estás diciendo. Cuando nosotros declaramos una palabra positiva, es porque ya nosotros no hemos visualizado en nuestra mente cómo será. En este mismo episodio viene un hombre que tenía empleados, y en ese tiempo se llamaban centuriones, y él tenía un criado enfermo, y fue donde Jesús. Él se movió de su casa y llegó donde Jesús. Él le dijo: yo tengo un hombre enfermo en mi casa y yo creo que tú lo puedes sanar. Y Jesús le dijo: ok, pero él no se limitó a eso. Le dijo: Jesús, declara la palabra, porque yo sé que si tú declaras la palabra, no tienes que ir. Tú no tienes que ir. Dame la palabra que yo me la llevo. Hay alguien que tiene que tomar una palabra hoy y decir: Jesús, yo me llevo mi palabra a mi casa. Yo me llevo mi palabra y se la llevo a este familiar enfermo que tengo. Yo tomo mi palabra y la arrebato en el nombre de Jesús. Y es sorprendente, porque lo que esto me está diciendo es: Jesús, declárame algo. Y lo que tú me declares,
lo que tú me declares, yo lo voy a hacer mío, lo voy a creer y lo voy a llevar para transferirlo. Porque ahí está el secreto. Cuando tú recibes lo que el cielo ha dicho de ti, entonces tú te conviertes en alguien que puede transferir o transmitir de eso que te declararon. Sí. Y el hombre se llevó su palabra y así mismo fue, aconteció el milagro. Entonces la pregunta es, ¿qué hay declarado para ti? ¿Qué está declarando el cielo? Tú no eres un accidente buscando dónde ocurrir. ¿O crees tú que ese día que no te moriste en ese accidente, ese tiroteo, ese pleito, no fue suerte? Escucha bien, fue la misericordia, a propósito. Alguien estaba dando rodillas por ti. Alguien estaba orando. Alguien estaba intercediendo. Porque la declaración en el secreto tiene que ver mucho con lo que pasa en público. Tenemos mucha gente, pastora, que le encanta declarar en público, pero no se cumple porque no tienen una intimidad o un secreto. Por ejemplo, la mujer del flujo de sangre, ella no hizo la declaración en público porque la ley decía claramente que alguien con un flujo de sangre era maldito y era aislado de la sociedad. O sea, esta mujer no clasificaba porque esta mujer, el flujo de sangre que tenía, no lo tenía en un lugar común y corriente. O sea, no lo tenía en las manos, en los pies, en la cabeza. O sea, tenía un flujo de sangre en el aparato reproductivo, lo que Dios hizo desde el principio para que la mujer se multiplique. Por eso en el principio dio una palabra a Adán y a Eva, dijo, multiplicaos y fructificados. O sea, la mujer no podía fructificarse, tampoco podía multiplicarse porque por el área o el aparato reproductivo que el Eterno le diseñó estaba enfermo o tenía un flujo de sangre. Entonces aquí había un problema mayor, era un problema muy serio. Por eso es que ella no podía declarar la palabra en público, pero la declaró en su interior. Y solamente con ella hacerlo en el secreto, cuando tocó, ella propuso en su corazón y dijo, si tan solo yo tocar el borde del manto, con eso bastó. Entonces, ¿qué quiero que tú entiendas? Que no tienes tal vez que tomar de voz en cuello y comenzar a declarar. No. Hay cosas que se van a hacer dependiendo de tu actitud, dependiendo de tu postura como hombre o mujer de Dios. Y queremos decirte que tú eres un hombre de Dios. Aunque la vida ha dicho que no, aunque el proceso, la situación, el percance, la gente está diciendo que no, Dios dice que sí. El sí de Dios está sobre tu casa. Hoy declaramos que el sí de Dios está sobre tus hijos. El sí de Dios está sobre tu negocio. Levántate en el nombre de Jesús. El sí de Dios está sobre tu matrimonio. No recibimos un no por respuesta en este viernes de rompimiento, pastora. Algo está ocurriendo. Algo tiene que pasar. En el nombre de Jesús. Gloria al Señor. Declara la palabra sobre los tuyos. Este es un viernes de declaración, de declaratoria. Vamos a declarar en el nombre de Jesús que el ambiente va a cambiar. Vamos a declarar que el que esté enfermo será sano por el poder de la palabra. En el nombre de Jesús no hay nada imposible para el que cree. No hay nada imposible para el que declara. La Biblia establece y habla claramente y dice que todo es posible para el que cree. Y dice, pedí y se os dará. Cuando tú pides, declara. Y cuando tú declaras, se te va a cumplir o se te va a dar. Cuando lo haces confiando en el Señor. No es con tu fuerza que se va a resolver ese problema en el matrimonio. Es con la fuerza del eterno Dios. Levántate en el nombre de Jesús. Toma ese teléfono y llama al 809-221-2116. 809-221-2116. Habrá alguien ahí que se levante y diga, yo voy en el carro y declaro la palabra de fe. Estoy en la oficina, estoy en la casa y me levanto para creer que esa palabra es para mí, que las cosas van a cambiar, que mi historia no terminará así, que aunque esté tal vez tomando alcohol, yo sé que voy a dejar el alcoholismo, sé que voy a dejar la drogadicción. Yo tengo la fe de que voy a ser un hombre, una mujer de bien, pero hay que declarar las cosas que no son como si fueran, pastora. Hay que declarar. Así es, y esta es una mañana oportuna para que tú empieces a profetizar, porque cuando uno declara, hace un acto profético de declarar cosas que no son como si fuesen. Tenemos una llamada. Buenos días. Buen día. Dios bendiga. ¿Con quién tenemos el placer? Amén. Tienen el placer con Carlos Manuel Matos. Carlos, lo estoy escuchando desde las 6, porque mire,
En verdad que tengo una semana escuchando esta emisora. Yo me levanto a las 5 a llevar a mi esposa al trabajo. Y, wow, la misericordia de Dios. Ustedes le han dado un cambio a mi vida radical en una semana que lo tengo escuchando. Y por eso hoy viernes, en el nombre de Jesús, yo declaro que todo cambiará de hoy en adelante. Porque yo también lucharé, administraré más fuerza de la que Dios me da, para así declarar todo en cuanto a mi trabajo, mi familia, mi vida. Declaro de hoy en adelante ser cada día más proactivo, más positivo, y radiar y luchar detrás de aquello que Dios me permita conseguir, porque con Él todo y sin Él nada. Así de igual manera declaro que Dios cada día más le dé mucha fuerza a ustedes, lo inspire cada día más para que lo lleve al otro extremo y así sigan salvando vidas, porque ustedes son vida, pero vida real, vida que se siente. Declaro en el nombre de Jesús, aleluya, que de hoy en adelante mi vida tiene que dar un giro de 120 grados, positivo todo el tiempo, en el nombre del Señor. Amén. Amén. Gloria a Dios. Esa es la actitud. Wow, qué unción, pastora. Estamos sintiendo una unción poderosa, Carlos, aquí en cabina. Y queremos motivar a alguien más. Mira cómo este hombre acaba de llamar y está declarando en fe que las cosas van a cambiar, que será diferente. Esa es la actitud, el carácter. Sí se puede cambiar, sí se puede salir del estancamiento. Esa compañía va a crecer, ese negocio, las cosas en el empleo van a cambiar, pero necesitamos tener la capacidad de declaración, pastora. El diseño original del hombre y la mujer es declarar. Y Satanás o el ambiente negativo, la crítica, te han limitado de no seguir declarando. No te canses, sigue creyendo, sigue declarando, porque se va a cumplir en el nombre poderoso de Jesús. Wow, gloria a Dios, gloria al Señor. Yo no sé si usted ahí donde está escuchando puede sentir la hermosa presencia que se está manifestando en esta hermosa mañana aquí en cabina. El Espíritu Santo se está sintiendo de una manera muy especial. Aleluya. Y yo sé que ahí donde usted está también, eso que tú sientes, esa piel que se te eriza, ese sentimiento que hay en tu corazón, es el Espíritu Santo. Gloria a Dios. Y no importa qué tanto tiempo tú hayas estado viviendo en esa situación, en ese estado, no importa qué tanto tiempo tú no hayas visto oportunidades, no hayas visto puertas abiertas, hoy es un día para declarar. Estamos viviendo tiempos difíciles y la Biblia dice que el justo por la fe vivirá. Aleluya. Estamos viviendo tiempos de crisis económicas, crisis de salud, estamos viviendo una crisis emocional. Hay gente con depresión, con ansiedad, hay mucha gente que se ha rendido y se ha suicidado. Sí. Y hoy, en esta mañana, nosotros queremos motivarte a que seas tú que declares la palabra. Jesús siempre le preguntaba a las personas: ¿qué tú quieres que te haga? ¿Qué es lo que tú quieres? Declara lo que tú quieres ver que yo lo voy a hacer. Y en esta mañana Jesús te dice: declara la palabra. Hoy es la mañana donde tu ambiente, como decía Carlos, que su ambiente cambió, su atmósfera, por una declaración que él hizo. No permitas que nadie te quite el ánimo, que nadie te desilusione, que ninguna palabra negativa te haga a ti soltar la toalla. David tenía algo, el rey David tenía algo, que era un hombre que amaba a Dios, pero que también fue un hombre que fue maltratado. Tenía sus hermanos que no lo querían mucho, tenía sus padres que lo tenían abandonado por allá cuidando las ovejas, hacían actividades en la casa y no lo invitaban, era rechazado, pero David sabía que Jehová era su pastor y que a él nada le iba a faltar. Y a él nada lo detuvo de él llegar a su destino profético. Entonces, que nada ni nadie te detenga, que ninguna crítica te detenga, que ninguna opinión negativa te haga pensar que tú no puedes. No importa el trabajo que tú hagas, no importa que tú no estés en una oficina o que sí estés en una oficina, no importa el entorno donde tú estés viviendo o tu vida se esté desarrollando. Para Dios no hay nada imposible. Y mire, se lo decimos nosotros, que nosotros
no había un número, y Dios empezó a contar y puso 1, 2, 3, 4, y hemos visto cómo por la declaración de nuestros labios Dios nos ha ido ensanchando. Dios nos ha llevado a lugares que nosotros no imaginábamos, pastor. Yo no imaginaba nunca yo viajar. Yo decía, yo no tengo familia que me lleven a ninguna parte, y gloria a Dios que ahora Dios nos mueve, nos abrió puertas, nos mueve a otros países a llevar una palabra de salvación. Y así hay personas, por ejemplo, en Estados Unidos no tengo a nadie, vamos, un ejemplo así vulgar, ni un gato tengo en Estados Unidos. Yo tengo para decirles que yo no tenía tampoco a nadie. Sin embargo, oh my God, Dios ha hecho cosas sobrenaturales en casi Estados Unidos entero, diferentes estados, Los Ángeles, Washington, Virginia, Pensilvania, New Jersey, entre otros estados, Boston y otros países. Entonces, eso vino ¿por qué? Por creer y por declarar. Creí, por lo cual hablé. ¿Dónde está el hombre valiente que se levanta y declara la palabra? Gloria al Señor, en el nombre de Jesús. ¿Tenemos un audio? Amén, gloria a Dios. Buenos días, Dios bendiga a esos pastores. Tremenda palabra la de hoy. En esta mañana yo declaro una visión espiritual nueva, declaro un renovamiento espiritual para mí, para mi familia. Declaro en el nombre de Jesús que seguiremos adelante, no importando las circunstancias de la situación, seguiremos adorando y honrando al Rey de Reyes y Señor de Señores. Amén, gloria a Dios. Aleluya. Wow, tremendo, eso es pastora. lo que queremos. Dilcy, Dios te bendiga grandemente. Yo me tengo otro audio y lo voy a poner aquí por mi micrófono para que se escuche, de otra persona que siguió declarando. Aleluya. Espérate. Gloria al Señor. Hay que declarar. Hay que declarar. Declara. Este es un viernes de declaración. Ven. Gloria a Dios. Vamos a escuchar. Para todas. Aleluya. Para todos, buenos días, bendiciones. Ya usted sabe quién le habla, no hay que decirle. Aquí estoy declarando victoria en este nuevo día, declarando que todos mis planes, oh bendito Dios, hoy se cumplen. El Señor hoy, oh Padre, oh bendito es Jesús, que el Señor hoy se manifiesta sobre mí, que el Señor hoy me dice que sí a esas peticiones. Aleluya. Hay una unción de cumplimiento, pastora. Lo que no se declara no se cumple. Lo que no se establece o se profetiza no se manifiesta. Y queremos que usted entienda que lo que usted está declarando se va a manifestar en el nombre de Jesús. Hay una atmósfera, hay un ambiente positivo, favorable para ti. Levántate y como declaró David, declara: Jehová es mi pastor y nada me faltará. Escuche esto, la palabra me faltará. Él estaba haciendo una declaración futura, pastora. Así porque es. en el momento le faltaba todo. Pero él dice: Jehová es, en el presente es, y entonces en futuro es mi pastor y nada me faltará. O sea, en el momento tenía crisis, pero él dijo: a mí nada me faltará, porque estoy declarando hoy lo que quiero ver mañana. Amén. Y en Dios no hay límites. En Dios no hay límites. El deseo de Dios es que tú estés bien. El anhelo de Dios es bendecirnos. El anhelo de Dios es que nosotros seamos Así felices. es. Lo que pasa es que hay una guerra espiritual donde hay un enemigo que cuando tú estás feliz te quiere poner triste, que cuando tú vas a ser bendecido te hace mirar a otro lado y que tú pierdas su bendición. Entonces esta es la mañana. Usted que llamó o el que no llamó, el que envió un audio, el que no, vamos a orar y vamos a declarar ahí donde tú estás. Expon tu petición. Gloria Y dile: a Dios. Señor, desde hoy en adelante yo quiero un cambio. Yo quiero transformación en mi vida, en mi familia, en mi casa, en mi vida espiritual. Yo hago una declaración de que ya no estaré más en pobreza ni en miseria, sino que tu provisión, que tu Aleluya. abundancia llega a mi casa. Yo declaro que ya yo no trabajaré para otro, sino que yo cosecharé para que yo y mi familia disfrutemos en el nombre Aleluya. poderoso de Jesús. Y antes de orar, vamos a enviar unos saludos, pastor, Amén. de unas
fieles oyentes que siempre están en conexión con nosotros. Marina Agustín, Dios le bendiga, gracias por la sintonía. Rosario, Dios le bendiga. Dilcy, gracias por la sintonía. Un saludo muy especial a nuestro fiel oyente desde el Limón de la Cuava, Bolívar Pozo, y a Ramón también, y a todos los que están en conexión desde allá, desde la Cuava. Joanny, Dios te bendiga. A la madre de Rafaelito, que siempre se me olvida. Siempre está activa, están activa esa gente. Manuel Miliano, a usted y su familia, muchas bendiciones. Rocío, Dios te bendiga. Juan Carlos, Teresa, a todo el que hace conexión con nosotros. Si se nos queda alguien, viene un mensaje y diga, envíeme un saludito, o si alguien cumpleaños, póngame en oración a tal persona. Oiga, no se limite. Nosotros queremos saber más de usted. Y hoy yo quiero que usted exponga delante de Dios lo que tú quieres que Él haga contigo y con tu casa. Este es el momento. Vamos a orar. Vamos a hacer el acto de declaración. En medio de la oración que va a hacer el pastor, empieza a declarar: Señor, yo declaro que mis finanzas empiezan a aumentar. Declaro sanidad sobre mí. Declaro libertad espiritual. Declaro que se va la depresión. Declara la necesidad que tú tienes en el nombre de Jesús. Gloria al Señor. Padre nuestro que estás en los cielos, te damos gloria, alabanza y sobre todo, Señor, te damos gracia. Gracias por el alto privilegio que nos da de poder orar y sobre todo declarar juntamente con toda esa gente o personas que están, Señor, ahí sedientos de una respuesta tuya. Padre, declaramos que la finanza se estabilizan. Declaramos que el que está enfermo es sano por el poder de la palabra. Declaramos en el nombre poderoso de Jesús que ese problema en el matrimonio con los hijos se termina hoy. Declaramos, profetizamos, decretamos. Hay un decreto sobre tu casa que las cosas no seguirán igual. Hay un decreto, hay una palabra de declaración sobre los tuyos, sobre tu finanza, sobre ese negocio que aparentemente está perdido. Declaramos que viene una intervención divina y que el eterno Dios te da la solución, que Dios abre la puerta que está encerrada. En el nombre poderoso de Jesús. Padre, mira Carlos, este hombre que llamó todas estas personas, a Luis, Señor, todos esos choferes de la ruta de carro Santa Bárbara. Espíritu Santo, toma dominio y control, rompe las cadenas, que tu santa unción ahora comience a fluir de una manera poderosa y que todo el que está conectado, Señor, a Kiss 94.9 en este momento comience a ser restaurado. No importa la enfermedad, cáncer es cancelado en el nombre de Jesús, VIH, SIDA, gastritis, no importa cómo se llama el problema, ahora en el nombre poderoso de Jesús declaramos inoperante toda negatividad y profetizamos que el sí de Dios viene sobre tu casa. Declaramos solución en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Bendiciones.